Bueno, vamos a empezar entonces con planos y rectas en el espacio. Empecemos con rectas en el espacio y vamos a ver cómo definir una recta en el espacio. Rectas en el espacio, es decir, en R3. Resulta que para definir una recta en R3, uno quisiera tal vez poder usar información como la que se usa para definir una recta en R2. Si ustedes recuerdan en R2, es decir, en el plano cartesiano, uno puede definir una recta a partir de dos puntos o puede definir una recta a partir de la pendiente y un punto. Resulta que acá en el espacio no podemos hablar de pendiente como tal porque esa pendiente no se puede definir de una manera tan sencilla como tal vez nosotros quisiéramos. Si ustedes recuerdan, en el plano cartesiano, la manera en la que uno definía la pendiente era totalmente análoga. Por ejemplo, si teníamos una recta así, podíamos nosotros trazar un segmento que fuese paralelo al eje X, un segmento paralelo al eje y acá construir un triángulo. Con este triángulo encontrábamos un valor, un ángulo aquí, un ángulo teta, y resulta que la pendiente estaba relacionada ¿con quién? Con precisamente la tangente de teta, ¿cierto? Con esa tangente de teta estaba relacionada la pendiente. Dicho esto, podríamos asociar la pendiente al ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X. ¿Qué ocurre acá en el espacio? En el espacio no se puede hacer eso, precisamente porque si uno quisiera medir inclinación, tendría que medir inclinación con respecto a qué. Por ejemplo, con respecto a uno de los ejes es insuficiente. Con respecto a un plano coordenado, tal vez ahora necesitaremos una información que puede ser incluso más difícil de obtener. Entonces, la mejor forma de poder de describir una recta en R3 es de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos por aquí una recta. Tenemos una recta L en R3 y vamos a ubicar un punto inicial, un punto P sub 0 con coordenadas conocidas, X0, Y0, Z0, y vamos a tomar un punto arbitrario, un punto con coordenadas cualesquiera, X, Y, Z. Bien. Si ahora estos puntos, en lugar de considerarlos como puntos, los consideramos como vectores, acá vamos a tener entonces el vector P sub 0 y acá tendremos el vector P. Podemos construir el vector que va desde la cabeza de P sub 0 hasta la cabeza de P. A ver, este vector que está aquí. De hecho, este vector, ¿quién es? Este vector será el vector P menos P sub 0. ¿Sí? P menos P sub 0. Y de hecho este vector que está acá nos va a servir para poder describir la recta. ¿Por qué? Porque vamos a poder modelar cualquier punto P sobre la recta. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? De hecho, observen que cualquier punto P sobre la recta sería igual a ¿qué? Es decir, un punto P sobre la recta sería, bueno, vamos a escribirlo mejor de esta manera. Un punto con coordenadas simplemente x0, y0, z, bueno, x, y, z. ¿Cómo se puede obtener? Se puede obtener como el estiramiento, ¿cierto? El estiramiento de este vector que está en amarillo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, este punto que está acá sobre la recta, entonces este vector p menos p sub 0 lo multiplico por un escalar y acá obtendría este otro vector, ¿cierto? Claramente ese escalar sería negativo, pero la idea es que a partir de eso yo puedo describir cualquier vector. Veamos las coordenadas del vector p menos p sub 0. ¿Cuáles son esas coordenadas? Serán x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. ¿Vale? Esto nos va a servir como las coordenadas de este vector. Tengan en cuenta que para esto
estamos usando básicamente este vector que está en amarillo y por acá podríamos considerar estos dos puntos. Bueno, acá de hecho vamos a ponerle a este P, vamos a ponerle mejor un P sub 1. Es decir, vamos a construir a partir de dos puntos esa recta. Ahorita vamos a ver otra forma de construir la recta. Entonces ese vector, vamos a llamarlo P1 menos P0, será X1 menos X0, Y1 menos Y0 y Z1 menos Z0. Esto que está aquí va a funcionar como algo que vamos a llamar nosotros vector director. Y entonces, si ustedes observan, cualquier punto P sobre la recta, cualquier punto P sobre la recta, ¿cómo se puede obtener? Se puede obtener básicamente como este vector director P1 menos P0 multiplicado por un parámetro T, donde ese parámetro T varía en los números reales. Bien, varía en esos números reales. Entonces, cómo podemos describir ese punto P? Las coordenadas de este punto P serán X, Y, Z en general. ¿Y esto en qué se convierte? Esto se convierte básicamente en lo siguiente. De hecho, algo que podemos nosotros observar aquí es que podríamos simplemente este punto P sub 1 multiplicarlo por el parámetro y mantener fijo este P sub 0, ¿cierto? Es decir, estamos haciendo una elongación de lo que es este vector. ¿Cómo nos quedará de esta forma entonces? Nos quedará de la siguiente manera. Acá al vector director simplemente vamos a escribir que este vector director, llamémoslo B, tiene las siguientes coordenadas. Vamos a ponerle coordenadas ABC. Ahorita veremos diferentes formas de obtener el vector director, coordenadas ABC, y en virtud de esto el punto P será ¿quién? Básicamente este punto P será de la forma x sub 0 más a veces t. Acá tenemos y sub 0 más b veces t y z sub 0 más c veces t. De esta manera podemos escribir lo siguiente. Vamos a escribir entonces una definición. Esta definición nos va a permitir encontrar las ecuaciones paramétricas de una recta. Dicho esto, tengamos lo siguiente. Sea P sub 0 con coordenadas x0, y0, z0, un punto. Vamos a escribirlo simplemente un punto en R3. Y sea B de coordenadas ABC un vector. Entonces tenemos lo siguiente. Las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralela al vector B, acá vamos a poner entre paréntesis, conocido como vector director. Esas ecuaciones paramétricas son dos puntos. Entonces observen, acá tenemos las coordenadas x, y, z.
En esta primera columna, por decirlo de alguna manera, vamos a escribir las coordenadas del punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y acá voy a escribirlo en otro color. Observen, tenemos las coordenadas del vector director, ABC, y todo esto multiplicado por un parámetro t, ¿sí? Multiplicado por ese parámetro t, donde t es un parámetro que varía en los números reales. Es decir, para encontrar las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, necesitamos encontrar un punto de la recta y un vector director para la recta. Luego, utilizando esta definición, podemos escribir las ecuaciones paramétricas. Bien, podemos escribir esas ecuaciones paramétricas. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Ejemplo, las ecuaciones, halle las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto. Y vamos a poner el punto con coordenadas 2, 1, 7. El punto con coordenadas 2, 1, 7 y que es paralela al vector menos 2, 1, menos 9. Entonces, usando la definición, observen que es sencillo. ¿Cómo son las ecuaciones paramétricas de esa recta? Tenemos acá x, y, z, x, y, z, y vamos entonces a poner aquí las coordenadas del punto, 2, 1, 7, y acá tenemos entonces el parámetro, ¿cierto? Menos 2 veces t, más t, menos 9 veces t. Recuerden que acá estamos escribiendo las coordenadas, observen en esta parte de aquí, estamos escribiendo las coordenadas de nuestro vector director, menos 2, 1, menos 9, y eso multiplicado por el parámetro. El parámetro varía en los números reales. Entonces observen que una vez tenemos el punto y tenemos el vector director, se convierte en un problema sencillo, ¿cierto? Se vuelve un problema sencillo en resolver el problema de encontrar las ecuaciones paramétricas de una recta. Hay otro tipo de ecuaciones para una recta en el espacio que se conocen como ecuaciones simétricas. ¿Qué son las ecuaciones simétricas? Básicamente, las ecuaciones simétricas es despejar el parámetro t de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera ecuación de estas paramétricas, despejamos t y ¿cómo nos queda? Nos va a quedar t, ¿será quién? Será 2 menos x sobre 2. ¿Sí? En la segunda, despejando t, ¿cómo nos queda? T será y menos 1. Y en la tercera, despejando t, esto es 7 menos z sobre 9. Una vez despejando esto, se hace una triple igualación. Tenemos 2 menos x, que viene siendo t. ¿Y esto será igual a qué? Tengan en cuenta, t es igual a t, por lo tanto esto va a ser igual a y menos 1. Y esto será igual a su vez a 7 menos z sobre 9. Esto que tenemos acá se conoce como ecuaciones simétricas. Ecuaciones simétricas de la recta. Bueno, acá podríamos incluso agregarle un 1. Agregarle un 1. Y estas serán las ecuaciones simétricas de la recta.
Estas ecuaciones simétricas en algunos casos pueden ser de utilidad para básicamente escribir las ecuaciones sin ese parámetro que aparece allí, ese parámetro t. Para uno que otro caso pueden ser útiles y no está de más que conozcamos las ecuaciones simétricas de una recta. Vamos a escribir ahora, vamos a pasar ahora y vamos a ver cómo podemos establecer nosotros lo que vienen siendo la forma de un plano. Resulta que si uno intenta, vamos a ir abriendo aquí GeoGebra, les voy haciendo una pregunta. Por ejemplo, si yo escribo esta ecuación, x igual a 2. X igual a 2, ¿ustedes qué dirían? ¿Esto en el espacio qué es? ¿Un punto, una recta o qué es? Si yo escribo x menos z igual a 3, ¿esto qué es? Quiero que hagan esas afirmaciones. A ver, voten de la siguiente manera. Para la primera ecuación, esta primera ecuación, ¿esto qué es? Opción A, vamos a decir que es un punto. Opción B, vamos a decir que es una recta. Opción C, vamos a decir que es un plano. Y opción D, vamos a decir, bueno, que es ninguna de esas anteriores. Entonces, ahora mismo en el chat, opción 1, la ecuación 1, ¿qué es? ¿Un punto, una recta, un plano o ninguna de las anteriores? Voten ahora mismo. Vamos a ir con la primera ecuación. Vamos a ir con esa primera ecuación. A ver, tenemos 15 personas. Espero 15 votos. Voten la primera, x igual a 2. X igual a 2, ¿qué será? ¿Un punto, una recta, un plano o ninguna de las anteriores? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las votaciones hasta este momento. Tenemos 2 votos por la B, 1 por la A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Tenemos 12 votos por la B, un voto por la A y un voto por la D. Si las cuentas, si conté bien. Será un punto, una recta, un plano o ninguna de las anteriores. De hecho, cuando uno ve ecuaciones de este estilo, uno quiere ver si se satisface esta ecuación. Yo quiero que me den las coordenadas de un punto que satisfaga la primera ecuación. Quiero que me den las coordenadas de un punto que satisfaga la primera ecuación. Puede ser por el chat o puede ser por voz, como quieran. Las coordenadas de un punto que satisfaga la primera ecuación. A ver, por ejemplo, el punto puede ser el punto 2, 1, 3. Donde esté X reemplazo por 2, donde esté Y reemplazo por 1 y donde esté Z reemplazo por 3. ¿Sí? Y observe como
no hay y ni z, simplemente reemplazo x es igual a 2, se satisface la ecuación, es decir, este punto sirve. Quiero que me den otro punto que satisfaga esa ecuación. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, sí, señor. A ver, otro punto que satisfaga esa ecuación. Tengan en cuenta cuando nosotros, por ejemplo, teníamos una ecuación en el plano cartesiano, una ecuación en el plano cartesiano, no sé, por ejemplo, tenemos la ecuación 2x más 3y igual a 1. Pregunta, ¿será que el punto 2,1 está en esta recta? ¿Satisface esa ecuación? ¿Sí o no? El punto 2,1 del plano cartesiano. ¿Qué hacía uno para verificar eso? Reemplazaba x por 2, y por 1, ¿cierto? Da 5 y resulta que 5 es diferente de 1. Es decir, este punto no satisface esa ecuación. ¿Bien? No satisface esa ecuación. Ahora este punto que está acá satisface la primera ecuación. Otro punto que satisface esa primera ecuación, de hecho, basta con que yo ponga x igual 2 y el resto puedo poner lo que yo quiera, menos el número de Euler, acá pi cuadrado, y esto también satisface esa ecuación. ¿Sí? Al menos sabemos que x igual a 2 no es un punto, porque ya estoy encontrando dos puntos, ¿cierto? Entonces la solución de esto no es un punto. ¿Será que es una recta? Acá ya tengo dos puntos y ya vimos cómo a partir de dos puntos yo puedo establecer las ecuaciones paramétricas de una recta. Pero de hecho vamos a poder observar que tampoco es una recta. Veamos entonces aquí en 3D. Acá está vista de 3D. Y vamos a poner la ecuación así. X igual a 2. Y ahora que la observan ahí en R3, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? ¿Qué es eso que estamos viendo ahí, muchachos? ¿Sería un plano? Eso es un plano. Eso es un plano en el espacio. Un plano en el espacio. Entonces esta ecuación de x igual a 2 en el espacio, de hecho es un plano. Fue la única opción que no tuvo votos, pero bueno. Es un plano. La segunda ecuación. Primero que nada, quiero que me den un punto que satisfaga esa segunda ecuación. Las coordenadas de un punto que cumplan con la segunda ecuación. Coordenadas de un punto que satisfagan esa segunda ecuación.
Profe, una pregunta. Sí, O sea, digamos siempre que nos den, digamos, x igual a 5 o algo así, ¿va a ser un plano? sí. Eso será un plano. Bueno, quiero que me den un punto que satisfaga la segunda ecuación. A ver, vamos a ver qué escribieron por aquí. 7, 7, 3 menos 4. A ver, el punto 7, 3 menos 4. Sí, ese fue el que escribí. 7, 3 menos 4. Reemplazo en la ecuación. X vale 7 menos Y no aparece. Y Z dicen que tome valor menos 4. De hecho, esto queda 7 más 4, 11. Y 11 es diferente de 3. Este punto no satisface la ecuación 2. Quiero uno que sí satisfaga la ecuación 2. 4, 3, 1. Vamos a ver. El punto de coordenadas 4, 3, 1. Si nosotros reemplazamos en la ecuación x vale 4, z vale 1, esto efectivamente da 3, satisface la ecuación. Este punto satisface la ecuación. De hecho, si ustedes observan cualquier conjunto de puntos con la forma 4K1, satisface la ecuación, donde K es cualquier número real. Cualquier conjunto de puntos de esta forma satisface la ecuación de esta segunda ecuación. Entonces, descartado, esto no puede ser un punto, no puede ser un punto. Pero de hecho no es la única forma, ¿cierto? No es la única forma. Por ejemplo, los puntos de qué otra forma. A ver, si x valiera 0, acá puedo ponerle otra vez un parámetro k, cualquier valor de k. Y de hecho esto puede tomar valor menos 3, el z, ¿cierto? Todos estos puntos también satisfacen la ecuación 2. Entonces, vamos a volver aquí al GeoGebra. De hecho, si yo escribo x igual a una constante, eso es un plano. Si yo escribo z igual a una constante, por ejemplo, z igual a 3, ¿eso qué es? Eso es un plano también. Observen, es un plano paralelo al plano XY. Y si yo escribo y igual a menos 1, por ejemplo, ¿qué es eso? Es otro plano. ¿Sí? Voy a ponerles acá un color diferente. Al plano z igual a 3, vamos a ponerle, no sé, un color rojo tal vez. Ahí está, z igual a 3. Así para que podamos verlo un poco mejor. Z igual a 3, ahí está. Al plano y igual a menos 1, vamos a ponerle también algún color. Pongámosle un color verde. Ahí está. Entonces observe. Y, bueno, x igual a una constante, o z igual a una constante, o y igual a una constante, cualquiera de esos, que es en el espacio un plano. Cualquiera de esos tres en el espacio resulta ser un plano. Ahí estamos viendo. Y claramente, pues, si tenemos z igual a una constante, es un plano paralelo al plano XY.
Si es z, x igual a una constante, es un plano paralelo al plano yz. Y si es y igual a una constante, es paralelo al plano xz. Entonces estas tres ecuaciones representan planos en el espacio. Ahora, por ejemplo, una ecuación como la que tenemos aquí, x menos z igual a 3. ¿Qué es eso? En el espacio, sorpresa, es otro plano. De hecho, cualquier ecuación lineal con dos variables, por ejemplo, 2z menos 3y igual a 1, que es en el espacio otro plano. Solamente que no son planos paralelos a los planos coordenados. ¿Sí ven? Son planos inclinados. Son planos inclinados. Entonces, cualquier ecuación con dos variables lineales en el espacio es un plano. Estamos viendo acá, entonces, la primera ecuación es una ecuación con una sola variable. Una ecuación con una sola variable. ¿Qué es eso? Un plano. La segunda ecuación es una ecuación con dos variables. ¿Qué es en el espacio? Un plano. ¿Y qué será una ecuación con tres variables lineales en el espacio? ¿Qué será? Por ejemplo, esta x más y más z igual a 1. ¿Qué será? Por supuesto, un plano. Ahí tenemos otra vez un plano. Entonces, por eso, la forma de describir una recta en el espacio es a través de ecuaciones paramétricas. Porque una ecuación con solamente una variable es un plano. Una ecuación con dos variables lineales, por supuesto, es un plano también. Y con tres variables también es un plano. Por esa razón no se puede describir una recta con unas ecuaciones de este estilo. Tiene que ser a través de ecuaciones paramétricas o ecuaciones simétricas. Bien. Entonces vamos ahora sí a adentrarnos en el problema de cómo establecer la ecuación de un plano. Para establecer la ecuación de un plano necesitamos lo siguiente. Vamos a definir vamos a necesitar un punto P, sea P sub 0, y bueno, vamos a ponerle aquí una vez coordenadas, P sub 0 con coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto sobre eh, el plano, vamos a llamar ese plano pi. Vamos a ver también que esa notación con un pi como si fuera productoria es la notación que se usa para los planos. Tenemos ahí un plano, sea n, un vector normal al plano. Vamos a decir que, bueno, n tiene coordenadas ABC, es un vector normal. ¿Qué quiere decir que sea normal? Esta parte que sea normal, voy a poner aquí entre paréntesis, quiere decir que es ortogonal al plano. Recordemos que la ortogonalidad quiere decir que forma ángulos rectos con cualquier vector del plano. Entonces, a ver, vamos a representar esto. Vamos a representarlo por aquí en el espacio y veamos cómo construir la ecuación de un plano. Supongamos que tenemos por acá un plano, ¿sí? Y en este plano tenemos acá un punto. Este punto es mi punto P sub 0. P sub 0. Y tenemos ahí
un vector que es un vector normal. Acá tenemos nuestro vector normal n. ¿Qué quiere decir esto? Que él forma un ángulo recto con cualquier vector en el plano, ¿cierto? Cualquier vector allí en el plano. Entonces, vamos a tomar un punto arbitrario, un punto P de coordenadas X, Y y Z, y construimos lo siguiente. Vamos a construir el vector P menos P sub 0, que es este que está acá. Bueno, vamos a hacerlo de otro color. Hagamos ese vector en amarillo. El vector P menos P sub 0, que está allí, y vamos a hacer la siguiente cuenta. Pregunta, ¿cuánto da el producto punto del vector N con el vector P menos P sub 0? ¿Cuánto da ese producto punto? Ese producto punto da 0, precisamente porque el vector n es ortogonal y por lo tanto va a ser ortogonal a ese vector P menos P sub 0, que es un vector que está totalmente contenido en el plano. Es un vector que está totalmente contenido en el plano. A partir de esto podemos establecer las ecuaciones, bueno, la ecuación del plano. Las coordenadas de n son ABC, producto punto, y acá P menos P sub 0 será X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, y esto igual a 0. Ahora procedemos a hacer el producto punto y obtenemos la primera forma de la ecuación del plano. A que multiplica a X menos X sub 0 más B que multiplica a Y menos Y sub 0 más C que multiplica a Z menos Z sub 0. Esta que está aquí se conoce como la ecuación del plano punto normal. Precisamente el vector normal, obsérvenlo aquí, aparece A, B, C, y el punto aparece acá también, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Esta es la ecuación del plano punto normal, es esa ecuación del plano, y a partir de hacer los productos, podemos nosotros continuar haciendo operaciones aquí. Ahora resolvamos todo esto. Nos queda AX menos AX sub 0 más BY menos BY 0 más CZ menos CZ sub 0. Y ahora vamos a agrupar esto así, vamos a escribir AX más BY más CZ, aquí más D igual a 0. ¿Donde D quién será? Donde D es precisamente menos AX sub 0 menos BY sub 0 menos C Z sub 0. A esta ecuación, a esta forma que está acá, se le conoce como ecuación estándar del plano. La ecuación estándar del plano. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para hallar la ecuación de un plano? Necesitamos el vector normal al plano y un punto del plano. Bien, vector normal al plano y un punto del plano. Los primeros ejercicios realmente son sencillos. Y un primer ejercicio puede ser el siguiente. Ejemplo. Halle la ecuación del plano. Punto normal. O podrían pedirme la estándar, pero bueno, vamos a pedir acá la punto normal. Sabiendo que el vector n, vamos a poner el vector 1, 2 menos 1, es normal al plano. Es normal al plano
y el punto uno, 4, vamos a poner así, 1, 4 menos 2, está en el plano. Y el punto está en el plano. Entonces, vamos a escribir bien este igual. ¿Cómo queda la ecuación de ese plano? ¿Cómo queda? Si ustedes recuerdan la forma, vamos a mirar nuevamente aquí la forma. Como es la forma del plano, punto normal, tenemos acá las coordenadas del vector normal ABC y multiplica a x menos la primera coordenada del punto, b multiplica a y menos la segunda coordenada del punto y c multiplica a z menos la tercera coordenada del punto. Es decir, acá simplemente, bueno, voy a escribir esto así, 1 más 2 menos 1 igual a 0. Y acá en estos paréntesis que va, tenemos x, y, z, y ahora las coordenadas del punto. Menos 1, menos 4 y menos 2. Es decir, queda más 2. Es decir, las coordenadas del punto, la ecuación del plano será de la siguiente manera. La ecuación punto normal menos z más 2 igual a 0. Y esa será la ecuación. De hecho, en la ecuación uno puede identificar, como les digo, puede identificar lo que es el vector normal y también puede identificar un punto, ¿cierto? Puede identificar un punto del plano. En la ecuación estándar se puede seguir identificando el vector normal, pero no un punto. Esta es la ecuación perdón, punto normal. Esa será la ecuación punto normal. Y a partir de esa ecuación punto normal podemos establecer lo que sería la ecuación estándar. ¿Cómo será la ecuación estándar? Tenemos x más 2y menos z y las constantes, ¿quiénes son? Tengo menos 1, acá queda menos 8, menos 1 será menos 9 y acá menos 2 queda menos 11. Esta de acá, si ustedes observan, esta que es la ecuación estándar, aún podemos identificar el vector normal. Se puede identificar el vector normal, ¿cierto? 1, 2, menos 1, pero ya no podemos identificar un punto. No podemos identificar un punto a partir de esa ecuación. Ahora lo que podemos empezar a estudiar son los diferentes tipos de problemas. A ver, acá algo que no recuerdo si nosotros... Bueno, ahorita vamos a volver acá. Creo que no estoy seguro si nosotros definimos lo que es el triple producto escalar. Ahorita volvemos ahí. Vamos a terminar entonces con esta parte de planos y vemos el triple producto escalar y vamos a empezar a resolver problemas. Entonces, bueno, acá tenemos resumido lo que vienen siendo los planos, ¿cierto? A partir de un punto y el vector normal. Tenemos la ecuación del plano punto normal, esa ecuación 2. Acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Ecuación del plano que pasa por tal punto y tiene, bueno, dice y es perpendicular a tal vector, es decir, este es el vector normal. Acá tenemos la ecuación estándar del plano.
Ya vemos cómo obtenerla. Recuerden, bueno, esto puede llamarse ecuación estándar o simplemente forma general, como aparece acá en el texto. Posteriormente, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver que una, dos o tres variables en una ecuación producen plano, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. Finalmente, se puede establecer las ecuaciones de una recta, las ecuaciones paramétricas de una recta, por acá están, también ya lo obtuvimos. Ecuaciones paramétricas dadas un punto y un vector director ABC, ahí está, ahí lo tenemos. Acá tenemos precisamente resumidas estas ecuaciones paramétricas. Bien. Y acá veamos entonces algunos problemas donde interviene la distancia. Encontrar la distancia entre un punto y un plano. Si ustedes recuerdan la clase pasada, encontrábamos nosotros la distancia entre dos rectas, pero en R2, ¿cierto? O encontrábamos la distancia entre un punto y una recta en R2. Ahora acá queremos hacer más o menos las mismas preguntas, pero en R3. ¿Cuál es la distancia entre un punto y un plano en R3? ¿O cuál es la distancia entre dos planos? La distancia entre un punto y un plano se puede hacer nuevamente a partir del uso de proyecciones. Y acá tenemos una fórmula que nos resume. Esta fórmula es totalmente análoga. Si tengo un punto P y observen, tengo la ecuación del plano, pero esa ecuación del plano tiene que estar en forma estándar o en forma general, como define ahí el texto. Tiene que estar en forma estándar para poder encontrar la distancia del punto al plano. Observen, acá simplemente reconocemos en la forma estándar el coeficiente de X, el coeficiente de Y, el coeficiente de Z, y lo que hacemos es reemplazar acá en esta fórmula que aparece allí. Nuevamente en el numerador tenemos un valor absoluto. Si ustedes observan, se parece muchísimo a la fórmula que teníamos para calcular la distancia de un punto a una recta en R2. Acá esta es la fórmula para hallar la distancia de un punto a un plano, de un punto a un plano. ¿Cómo se halla la distancia entre dos planos? De la misma manera. Es decir, ¿cómo se halla esa distancia entre dos planos? Simplemente se toma un punto cualquiera en uno de los planos y ahora se calcula la distancia de este punto a este plano. Y esa será la distancia entre los dos planos. Ahí tenemos ese tipo de problemas. Ahora la pregunta es, listo, ya sabemos cómo se calcula cómo se calculan las ecuaciones paramétricas de una recta o cómo se calculan las ecuaciones, bueno, las ecuaciones de un plano, es decir, la ecuación punto pendiente, punto normal y la ecuación general. Pero ahora la pregunta es, bueno, esa información, ¿cómo podemos obtenerla? Resulta que esa información podríamos obtenerla de varias maneras. Por ejemplo, vamos a empezar a mirar el tipo de problemas que aparecen por aquí. El primer ejercicio, yo les recomiendo que resuelvan al menos un problema de cada tipo. El primer ejercicio nos da un punto y un vector normal. Un punto y un vector normal. No hay ningún inconveniente con eso, reemplazamos en la ecuación del plano y ya está. Ahora, el segundo punto es escribir la forma general. El primer punto es la ecuación punto normal. El segundo es la ecuación general de los planos del primer punto. El tercer punto, tercer problema, ¿qué pide? Tengo la ecuación general, o bueno, más o menos la ecuación general de un plano.
Ahora, ¿qué necesito? Encontrar la forma punto normal. ¿Cómo podemos hacer eso? Para hacer eso simplemente podemos encontrar un punto del plano. Si ustedes observan el primer plano, acá se puede reconocer el vector normal. El vector normal, ¿quién es? Ese vector normal será el vector -3, 7, 2. Es un vector normal a ese plano. Y ahora vamos a encontrar un punto. Por eso pedía yo hace un rato cómo encontrar un punto de un plano. Cómo encontrar un punto que satisfaga esta ecuación. A ver, algo que puede ser sencillo. Por ejemplo, yo le voy a dar valor a x0, a y le voy a dar valor 0. Y observe, si x vale 0, acá me queda 0. Si y vale 0, acá me queda 0. ¿Cuánto debe valer z para que se satisfaga la ecuación? ¿Cuánto debe valer z? En esa primera ecuación, si x vale 0, y vale 0, ¿cuál es el valor que debe tomar z para que todo dé 10? ¿Cuál es el valor de z, muchachos? 5. 5. Entonces z toma valor 5, por ejemplo. De esta manera yo puedo establecer una ecuación del plano punto normal. Si usted observa, acá dice una forma punto normal. Una. Precisamente dice una porque esto no es único. El vector normal no es único y como yo puedo reemplazar cualquier punto en esa ecuación punto normal, entonces hay infinitas formas punto normal del plano. Pero ¿cuántas formas generales hay o cuántas formas estándar hay? Esa tiene, bueno, también tendrá infinitas, pero ya no varía dependiendo tanto del punto, sino vamos a ver que puede variar dependiendo de lo que viene siendo el vector normal. Ahorita vamos a ver eso, pero por ejemplo, con este vector normal y con este punto, ¿qué forma tiene esa ecuación del plano punto normal? Tendrá -3, x menos 0, más 7, y menos 0, más 2, z menos 5, igual a 0. Y ahí tenemos una forma punto normal para ese problema. Por ejemplo, esta ecuación, si yo la multiplico toda, qué sé yo, por 2, me queda menos 6x más 14y más 2z igual a 20. Esta ecuación representa el mismo plano. Y ahora yo puedo de aquí extraer el siguiente vector normal. Menos 6, 14, 2. Bueno, acá, perdón, 4. 4. Y este también funciona como vector normal. De hecho, si ustedes observan, si yo tengo un plano, si yo tengo por acá un plano y tomo un vector normal, cualquier múltiplo escalar de ese vector también es vector normal. De hecho, si yo tomo este ahora, este como un n2 y este como un n1, ambos son vectores normales, porque lo único que necesito es que sean como ortogonales al plano. No me importa cuánto mida ese vector normal, entonces cualquier múltiplo escalar de un vector normal también es vector normal al plano. También será vector normal al plano. Por eso, cuando uno habla de la forma punto pendiente de las ecuaciones, uno habla de una ecuación punto normal, y también habla de una ecuación general o una ecuación estándar, porque ellas no son únicas. Existen infinitas de esas ecuaciones que representan el mismo plano, representan exactamente el mismo plano. Veamos el problema 4.
Problema 4, encontrar la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos. Entonces ahora, ojo, mucha atención a este problema. Tengo 3 puntos en el espacio, P, Q y R, P, Q y R, y yo necesito la ecuación de un plano que pase por estos 3 puntos. ¿Cómo hago para conseguir un vector normal? Porque puntos ya tengo, de hecho tengo 3. Pero ¿cómo hago para conseguir un vector normal? ¿Cómo hago para conseguir un vector que sea perpendicular o ortogonal al plano? Una forma de hacer esto, por ejemplo, es construir lo siguiente. Conseguir estos vectores que tienen punto de origen en P. Tienen punto de origen en P. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para conseguir un vector que sea perpendicular a esos dos vectores dados? ¿Cómo? ¿Cómo hago para construir un vector que sea ortogonal a esos vectores que ya tengo ahí, esos vectores que están en azul? ¿Cómo hacemos? Bueno, muchachos, yo no sé, pero a ustedes se les nota que no están estudiando mucho. Se nota que no están estudiando mucho. Un vector que es perpendicular, que es ortogonal a estos dos vectores, no es otra cosa que el vector producto cruz. Es decir, construimos el vector Q menos P, ¿cierto? Esto visto como vector, va de la inicio en P, termina en el punto Q. Si yo hago producto cruz con el vector R menos P, esto que está acá, el vector producto cruz, si ustedes revisan las propiedades que ya estudiamos, el vector producto cruz es un vector que es ortogonal a los dos vectores. ¿Sí? Vimos esas propiedades. U producto punto, U cruz B, que es 0. Y B producto punto, U cruz B es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto cruz es un vector que es ortogonal a ambos vectores que están haciendo el producto cruz. Es decir, es ortogonal tanto al vector U como al vector V. Entonces, de esta manera, podemos conseguir nuestro vector normal. Un vector normal que será precisamente construido de esta manera, como el producto cruz de quién, de estos vectores resta. Bueno, yo les doy las ideas, la cuestión es que ustedes hagan las cuentas. Ya vemos que si tengo el punto y tengo el vector normal, se convierte en un problema sencillo hallar las ecuaciones bueno, unas ecuaciones para el plano, ya sea punto normal o ya sea ecuación estándar del plano. Entonces ahora la pregunta es cómo obtener la información, cómo obtener el punto, cómo obtener el vector normal. El vector normal en problemas de este estilo, ya estamos viendo cómo resolverlo, tiene que hacerse vectores diferencia y hacer producto cruz. Ese será un vector normal al plano y luego con cualquiera de los puntos que tenemos allí, con cualquiera de los puntos, podemos nosotros usar la ecuación punto normal para hallar una ecuación para el plano. Bien, para hallar una ecuación para el plano. Ahora, vamos a seguir. Por ejemplo, problema 5 dice, determine si los planos son paralelos. ¿Qué creen ustedes que se necesita para que dos planos en el espacio sean paralelos? De hecho, dos planos serán paralelos
si los vectores normales, si al extraer dos vectores normales, uno de cada plano, esos vectores normales resulta que son como, son paralelos. Si este vector n1 y este vector n2 son paralelos, entonces estos planos son paralelos. Por ejemplo, del ítem A, de acá yo puedo extraer un vector normal. ¿Quién es el primer vector normal? Escucho, ya lo hemos hecho acá en esta clase. Si han estado poniendo atención, deberían decirme cuál es un vector normal para el primer plano. ¿Quién sería un vector normal para ese plano? Menos 4, menos 1, 2. Correcto. Menos 4. Perdón, menos 4. 4, profe. Sí, 4. 4 menos 1, 2. 4 menos 1, 2. Y un vector normal para el segundo plano será el vector 7 menos 3, 4. ¿Cómo hago para saber si este vector es paralelo a este otro? Recordemos que dos vectores son paralelos si que, si existe un escalar, llamémoslo t, tal que al multiplicar t por uno de los vectores me da el otro. ¿Sí? Si al multiplicar si existe ese escalar. De hecho, observen, si yo planteo estas ecuaciones, me queda, sustituyendo los vectores n1 y n2, es decir, acá me queda 4 menos 1, 2, igual a t veces 7 menos 3, 4, obtengo las siguientes ecuaciones. 4 es igual a 7t. Menos 1 es igual a menos 3t. Y 2 es igual a 4t. Ojo, el valor de t debe ser el mismo para satisfacer las tres ecuaciones. Si existe, son paralelos. Si no, no son paralelos. Por ejemplo, qué sé yo, de la tercera ecuación, ¿cuánto debería valer t? De la tercera ecuación t debería valer 1/2. Pero si reemplazo 1/2 en la primera ecuación, me queda que 4 es igual a 7 por 1/2. Y 7/2 es 3.5. Entonces, eso no se cumple. Por lo tanto, como no existe este escalar t, de manera que los vectores sean, que haga que los vectores sean paralelos, entonces, respuesta del ítem A, estos dos planos no son paralelos. Bien, esos dos planos no son paralelos. ¿Sí es claro eso? Ahora vamos a hacer no sé, vamos a hacer el C. Quiero un vector normal para el primer plano en la ecuación C. De esa primera ecuación del ítem C. 8 menos 4 y 5. No, señor. 8 menos 4 menos 2. Sí. 8 menos 4 menos 2. Recuerde que son los que acompañan a las variables, ¿no? Bueno, de hecho tampoco. Es 8 menos 2 menos 4. Así, ¿cierto? Observe, esto no está escrito, no está de alguna manera ordenado. ¿Qué debería ser? Paso todo a la izquierda. 8x menos 2y menos 4z más 5, ¿cierto? Bueno, esto igual a 0. Entonces ahí tengo 8 menos 2 menos 4. Esto debe estar en orden, porque si no, tenemos inconvenientes como este. Por ejemplo, de este segundo. A ver, podríamos multiplicar todo por 4 y pasar a la izquierda. Es decir, queda 4x
menos y, ¿cierto? Multiplicando toda la ecuación por 4, menos y menos 2z igual a 0, ¿sí? Y escrita así, un vector normal para ese plano, ¿quién sería? 4 menos 1 menos 2. Bien, 4 menos 1 menos 2. Teniendo eso de esa manera, vamos a ver si esos vectores son paralelos. Entonces vamos a escribir, ¿será que existe un escalar t de manera que n1 sea t veces n2? Entonces me quedan las siguientes ecuaciones. 8 será igual a 4t. Menos 2 es igual a menos 1 por t. Y menos 4 será igual a menos 2 por t. Entonces observen, de la primera ecuación que obtenemos, que ¿cuánto debe valer t? T debe valer 2. Pero de hecho, si t vale 2, ¿se satisface la segunda ecuación de acá? Sí. ¿Se satisface la tercera? También. Es decir, sí existe un valor t de manera que n1 es igual a t veces n2. ¿Esto quiere decir, qué quiere decir? Que n1 es paralelo a n2. Y como los vectores normales de estos dos planos son paralelos, puedo concluir que estos dos vectores, esos dos planos son paralelos también. También serán paralelos esos planos. Bien, vamos a seguir resolviendo, mirando problemas de este estilo. Ahora pregunta, determinar si la recta y el plano son paralelos. Entonces observe, tengo por acá un plano y quiero determinar si la recta dada, tengo por aquí un plano. ¿Qué se necesita para que una recta sea paralela a un plano? ¿Qué creen que se necesita? Básicamente, a ver qué dicen por aquí. ¿Qué creen que se necesita para que una recta sea paralela a un plano? Vamos a considerar por aquí un vector. De hecho, un vector v, llamémoslo este v, que sea el vector director de la recta. Y observe, por acá voy a escoger un vector normal, n. Si esta recta es paralela a este plano, lo que debe satisfacerse es que n debe ser perpendicular a b. Es decir, que n producto punto v debe ser 0. Deben ser vectores ortogonales. Un vector director de la recta y un vector normal del plano deben ser ortogonales para que la recta sea paralela al plano. ¿Sí? Para que sea paralela al plano. Entonces, veamos. Quiero determinar si la recta es, determinar si es paralela al plano. ¿Cómo hago para determinar eso? A ver, vamos a escoger, por ejemplo, el ítem B. Tengo acá, observen, la ecuación del plano, una ecuación para el plano y unas ecuaciones paramétricas para la recta. A ver, ¿cómo podemos identificar un vector director de la recta? Miren las ecuaciones paramétricas de la recta, muchachos. Ya lo vimos, cómo se identifican allí un vector director. El vector director es lo que tiene el parámetro. Es decir, acá un vector director será 3, 2, ¿cierto? Miren, 3t, 2t y menos t. Entonces, 3, 2, menos 1. ¿Y un vector normal para el plano quién será? Será 4, menos 1, 2. ¿Cómo hago para saber si la recta y el plano son paralelos? El vector director y el vector normal deben ser
ortogonales, es decir, su producto punto debe dar 0. Entonces voy a hacer el producto punto. ¿Y esto cuánto da? Esto da 3 por 4, 12. 2 por menos 1, menos 2. 1 por 2, menos 2. ¿Y esto cuánto da? Esto da 8. Diferente de 0. Conclusión, esa recta no es paralela a ese plano. Esa recta no será paralela a ese plano. Ahora, sigamos viendo el tipo de problemas. Determinar si los planos son perpendiculares. Voy a borrar acá estos dibujos. ¿Qué se necesita para que dos planos sean perpendiculares o ortogonales? Básicamente piensen que acá tenemos un par de planos que se cortan de esta manera y acá estos forman ángulos rectos. ¿Qué se necesita para que estos dos planos sean ortogonales? Si yo tomo un vector normal de uno de ellos, n1, y tomo un vector normal del otro plano, ¿cómo debe ser el ángulo entre esos dos vectores normales? ¿Cómo debe ser ese ángulo? Debe ser un ángulo recto. Es decir, para que los planos sean perpendiculares, los vectores normales deben ser ortogonales. Es decir, que n1 producto punto n2 debe dar 0. Deben ser ortogonales. Y pues ya sabemos, vamos a ver si son ortogonales. Entonces, por ejemplo, en el ítem A que tenemos allí, vamos a hallar escoger los vectores normales. Vector normal para el primer plano, escucho. Vector normal para el primer plano, muchachos. Este que estoy señalando acá, este problema es el que estamos haciendo. Tres menos 1, 1, correcto. Vector normal para el segundo plano, 3 menos 1, 1. Para el segundo plano, ¿quién será? Uno, 0 y 2. 1, 0, 2, correcto. 1, 0, 2. Y ahora vamos a hacer el producto punto entre estos dos vectores. N1 producto punto N2. Acá esto da 3. Esto es 0. Y esto da 2. Es decir, esto está dando 5, lo cual es diferente de 0. Y por lo tanto, en el ítem A, esos vectores no son ortogonales. Esos vectores no serán ortogonales. Listo. ¿Cómo se hace para decidir si una recta y un plano son ortogonales? Entonces veamos. Tengo un plano y si yo construyo una recta que sea ortogonal, ¿qué se necesita entonces? Si ustedes observan, por ejemplo, acá puedo tomar yo un vector director, ¿cierto? Y puedo también tomar un vector normal, ahí mismo, n. Entonces ahí en el dibujo se está viendo qué se necesita para que un plano y una recta sean ortogonales. Para que una recta básicamente sea ortogonal a un plano, se necesita que el vector director y el vector normal sean paralelos. Sean paralelos. ¿Bien? Yo les aconsejo que hagan una especie de tablita de resumen o algo por el estilo para este tipo de problemas.
Entonces, por ejemplo, si el vector normal es paralelo al vector director, vector normal de un plano, paralelo a un vector director de una recta, ¿qué se puede concluir? Que la recta es ortogonal o perpendicular, como quieran llamarlo, al plano. ¿Y cómo se hace para ver si dos vectores son paralelos? Para que sean paralelos debe existir un escalar t, de manera que un vector sea múltiplo del otro. Entonces procedemos a preguntarnos eso. Extraemos entonces a partir de este problema, a ver, vamos a hacer, qué sé yo, hagamos el b. Extraemos a partir de ese problema el vector normal. A ver, el vector normal dicen que el vector normal del plano, a ver, vamos a obtener vector normal del plano y el vector director. Vector normal del plano, ¿quién es? A ver, el vector director creo que fue el que tal vez escribieron ahí en el chat. El vector director es 1, menos 1, 3. ¿Sí? Voy a ver si fue ese. No, no fue ese. O bueno, tal vez estaba mirando otro problema. Ese es el vector director, ¿cierto? Será 1, menos 1, 3. Y el vector, un vector normal, ¿quién será? El vector 6, 6, 0. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Nuevamente vamos a mirar si estos vectores son paralelos, es decir, si existe un múltiplo escalar. De hecho, observen, acá planteamos las ecuaciones y nos queda 6 es igual a 1 por t, es decir, que t vendría siendo 6, pero si vemos la tercera ecuación que sale, 0 debe ser igual a 3 veces t, pero si t vale 6, entonces esta acá no se cumple. Como no son paralelos, entonces esta recta no es ortogonal, ¿sí? No será ortogonal al plano. Respuesta de la B, no son ortogonales. Bueno, y así podemos seguir nosotros mirando uno a uno los problemas. Y esa es la idea. La idea es que ustedes empiecen a mirar cada uno de los problemas y que hagan al menos uno. Hagan al menos uno de esos. ¿Sí? Hagan al menos uno de esos para que veamos el tipo de problemas que podemos encontrar con estos. Hay problemas un poco más interesantes. La idea es que a medida que uno va avanzando, va usando los conceptos. Si ustedes miran este problema 23, pide encontrar la ecuación del plano que contiene a esta recta, y es perpendicular a este otro plano. Si ustedes observan, me piden encontrar la ecuación de un plano, pero ya no me dan punto, no me dan ningún punto y tampoco me están dando el vector normal. Pero si yo entiendo que para que observe, quiero un plano lo conozco, es este que me están dando aquí. Quiero encontrar la ecuación del plano que contiene a una recta, ¿cierto? Que contiene una recta y que es perpendicular al plano dado, es decir, quiero encontrar precisamente un plano que sea perpendicular a este. Es decir, si ustedes observan el plano dado, yo puedo a partir de este plano extraer ¿a quién? Puedo extraer un vector normal, vamos a llamarlo n2, que será 2 menos 4, 2. Este será mi vector n2. Yo necesito hallar un vector n1 que sea normal al plano al que quiero hallarle la ecuación. Entonces recordemos que si los planos son ortogonales, ¿cómo son los vectores normales? Son ortogonales también. Dicho esto, entonces, por ejemplo, vamos a hallar un vector. Quiero un vector n1 que sea ortogonal a este vector n2. ¿Será difícil conseguir ese vector n1? Vamos a ponerle, no sé, coordenadas ABC.
Y observen, yo quiero que cuando hagamos n1 producto punto n2, esto dé 0. Es decir, que 2 veces a, ¿cierto? Haciendo el producto punto, menos 4 veces b, más 2 veces c, de 0. Y acá puedo darle valores a b y c, de hecho no es muy difícil. Por ejemplo, qué sé yo, si yo digo no, quiero que a valga 0, entonces, por ejemplo, para que no sea 0, 0, 0, porque no conviene, voy a tomar b igual a 1 y c igual a 2. De esta manera construyo un vector normal n1, que será el vector normal 0, 1, 2. Y si ustedes verifican, al hacer el producto punto, efectivamente eso da 0. Es decir, ese me sirve como vector normal para mi nuevo plano, para el nuevo plano que quiero construir. Ahora, necesito que contenga esta recta. Que contenga esta recta. ¿Cómo hago para hacer que contenga esta recta? ¿Cómo hago para hacer que contenga a esa recta? A ver, bastaría con conseguir un punto de la recta. Ya tengo un vector normal. Bastaría con conseguir un punto como el plano, en mi nuevo plano, va a contener por ahí esa recta. Entonces basta con conseguir un punto de la recta. Si tomo un punto cualquiera de la recta, ese es un punto que va a estar en el plano que quiero conseguir. Y observen las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Quién sería un punto de esa recta? Denme un punto de esa recta. De hecho, yo puedo darle cualquier valor al parámetro t. Y con eso construyo un punto en la recta. Por ejemplo, si t vale 0, me queda el punto menos 1, ¿cierto? Si t vale 0, menos 1, 5, 2. Y ya está. Tengo vector normal, tengo punto. Puedo resolver mi problema. Así hay más problemas. La idea, como les digo, muchachos, es que traten de ver el tipo de problemas que podemos encontrar con estos conceptos. Bien, con estos conceptos. Bueno, ahí hay bastantes problemas. En este último corte no les voy a dejar tampoco un mini taller, porque sería tal vez, para que fuera un mini taller que pudiéramos aprovechar, necesitaríamos tal vez un mini taller que involucrara, por ejemplo, un par de preguntas que involucrara mucho de todo esto. Tal vez serían unas preguntas bastante complejas, entonces la verdad yo prefiero que ustedes resuelvan, como les digo, un problema de cada uno. No les voy a decir cuáles. Ustedes cojan un problema de cada parte de estas, trate de entender esos problemas, trate de resolver esos problemas. Y bueno, sobre todo que estudien mucho, porque la verdad me da la impresión de que no están estudiando mucho. A ver, en la parte de producto cruz, ahora que lo pienso, nosotros creo que no terminamos esta sección. Entonces vamos a ver. Bueno, acá teníamos las propiedades del producto cruz. Ya les había dicho que estas propiedades escribirlas por ahí aparte, tenerlas presentes, entender qué significa cada una, ¿cierto? También, bueno, hablamos de esto, recuerdo que hablamos precisamente de cómo encontrar el área de un paralelogramo, dados dos vectores que lo definen, cómo encontrar el área de un triángulo también, que básicamente sería la mitad de ese paralelogramo. Y ahora vamos a definir lo que es el triple producto escalar. El triple producto escalar se define de la siguiente manera. Vamos a dar tres vectores en R3. El triple producto escalar se define así.
como U producto punto B cruz W. Es decir, voy a hacer el producto cruz entre dos de ellos y hacer el producto punto con el tercero. Esto se define como el triple producto escalar y precisamente es un triple producto de vectores que tiene como naturaleza, el resultado es un escalar. Claro, cuando yo hago el producto cruz entre dos vectores, eso me da otro vector, y cuando hago el producto punto entre dos vectores, eso me da un escalar. Resulta que cuando uno hace las cuentas en este triple producto escalar, una forma fácil en la que puede hacer el triple producto escalar es de esta forma. El triple producto escalar se puede definir de forma alternativa como el determinante de esta matriz. La matriz donde la primera columna, la primera fila serán las coordenadas del primer vector, la segunda fila las coordenadas del segundo vector y la tercera fila las coordenadas del tercer vector. De hecho, visto así resulta bastante sencillo calcular ese triple producto escalar. Por ejemplo, bueno, acá se hace más o menos una demostración de por qué eso es así. Veamos un ejemplo. Queremos calcular el triple producto escalar de estos tres vectores. Y al calcular ese triple producto escalar, acá algo que puede ser algo que llega a ser importante precisamente es cómo se escribe el producto escalar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo calculo U producto punto W cruz B, este producto escalar va a dar diferente al que tenemos acá. Porque básicamente esto, ¿qué significa? Significa que voy a intercambiar estas dos filas. Y si yo intercambio dos filas en una matriz, el determinante de esa matriz cambia de signo, ¿cierto? Cambiará de signo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el orden. Pero bueno, saltando un poco esto, calculando el triple producto escalar, como les digo, las coordenadas del primer vector van en la primera fila, del segundo en la segunda fila y del tercer vector van en la tercera fila. Calculamos ese determinante y eso nos da ese resultado 49. ¿Para qué nos sirve el triple producto escalar? Más allá de la definición. Entonces vamos a ver la interpretación geométrica de esto. Veamos. El determinante, el valor absoluto del determinante de esta matriz, donde tenemos acá dos vectores, observen, dos vectores, este determinante en valor absoluto es igual al área del paralelogramo en R2 determinado por los vectores U y B. Como ya lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Es decir, si yo tengo dos vectores en R2, esos dos vectores determinan acá un paralelogramo y el determinante, ¿cierto? Ese determinante el determinante de esta matriz, donde voy a poner en la primera fila el primer vector, en la segunda fila el segundo vector, coincide con el área del paralelogramo determinado por esos dos vectores, ¿cierto? El determinante, el valor absoluto del determinante de esta matriz donde tiene tres vectores acá, si ustedes observan esto en últimas, ¿qué es? Esto es el valor absoluto del determinante ¿de quién? Bueno, perdón, el valor absoluto ¿de quién? Del triple producto escalar, U producto punto, B cruz W, ¿cierto? Ese triple producto escalar es un determinante, entonces el valor absoluto de este determinante, que es básicamente esto que está aquí, esto que está aquí no es otra cosa que ese triple producto escalar, B cruz W. Este resultado es igual al volumen del paralelepípedo en el espacio R3 determinado por estos tres vectores. Dicho esto, piensen ahora lo siguiente. Tengo por acá un vector U, tengo por acá un vector B y tengo por acá, por ejemplo, un vector W y con esto puedo completar un paralelepípedo.
puedo completar un paralelepípedo. ¿Cómo se completa ese paralelepípedo? Pues lo que se hace básicamente es tomar, por ejemplo, vamos a tomar acá un vector paralelo al vector U. Acá en esta esquina también vamos a tomar un vector paralelo al vector U. Vamos a tomar un vector paralelo al vector al vector B. Voy a hacerlo aquí con verde. Bueno, por ahí está. Voy a tomar por ahora un vector paralelo, voy a ponerlos en negro, al vector W, acá desde esta esquina. Observen. Y ahora si tomo un vector también paralelo al vector W, a ver, desde esta esquina. Bueno, ustedes en casa pueden hacerlo con una escuadra, puede ser más sencillo. Ahora tomo otro vector paralelo al vector U, que lo estamos escribiendo en rojo, acá estará. Y ahora dos pares de vectores paralelos al vector V, que los estábamos escribiendo en verde. Es decir, esta cajita que se está formando aquí, esto es un paralelepípedo. Ese paralelepípedo, se puede calcular el volumen de ese paralelepípedo, y de hecho el volumen de ese paralelepípedo es el valor absoluto del triple producto escalar de los vectores que definen el paralelepípedo. Esa es la connotación geométrica que tiene el resultado de ese triple producto escalar. Entonces, a partir de eso se desprenden otros problemas. Por ejemplo, si ya no quiero yo el paralelepípedo completo, sino de pronto supongan que quiero una figura como esta. A ver, vamos a suponer que, qué sé yo, no quiero el volumen de todo el paralelepípedo, sino quiero el volumen, por ejemplo, de esto que está acá, que es más o menos como una cuña. Esto puede ser la mitad del paralelepípedo. Más o menos el análogo, ojo, el análogo puede ser el siguiente. Si ustedes quieren calcular a partir de estos dos vectores el área del paralelogramo, ahí está. Pero si a partir de estos dos vectores quieren calcular el área del triángulo que lo determina, entonces es la mitad del área del paralelogramo. Acá, ¿qué sería básicamente querer hallar el volumen? O bueno, geométricamente, ¿qué sería el volumen del paralelepípedo dividido en dos? Sería dividir ese paralelepípedo en dos iguales. Es decir, acá básicamente es como tener este problema. Y si queremos solamente el volumen de medio paralelepípedo, pues calculamos el triple producto escalar, lo dividimos en dos y eso nos da el resultado del volumen de ese medio paralelepípedo. Habrá que observar y habrá que mirar precisamente qué nos pide el problema, qué es lo que nos estará pidiendo el problema. Y bueno, acá precisamente lo que ya dijimos, el volumen del paralelepípedo determinado por estos tres vectores, precisamente que ese es el valor absoluto del triple producto escalar. Ese triple producto escalar. Finalmente, tenemos un teorema que nos permite decidir cuándo tres vectores están en el mismo plano. ¿Cuándo tres vectores estarán en el mismo plano? Cuando el triple producto escalar sea cero. Claro, ¿esto por qué? Si yo tengo tres vectores y resulta que el triple producto escalar es cero, quiere decir que el volumen de ese paralelepípedo es cero. Pero para que ese paralelepípedo tenga volumen cero, es porque los tres vectores están allí en el mismo plano. Eso es lo que dice este teorema. Tengo tres vectores en el espacio con el mismo punto inicial. Entonces, los vectores están en el mismo plano, lo cual también se conoce como ser coplanares. Si digo bueno, quiero preguntar si esos vectores son coplanares, básicamente lo que quiero averiguar es si están en el mismo plano. Y lo que dice este teorema es que están en el mismo plano si, solamente si, el triple producto escalar da cero. Si eso da cero, los vectores son coplanares. Bien, son coplanares. Bien.
Bueno, y con eso terminamos acá esta sección. Bueno, lo que viene ahí en adelante no es de mucho interés. Ahora sí, con esto tenemos terminado todo lo que es el tema del último examen. En la clase de mañana nos vamos a dedicar solamente a hacer ejercicios. Entonces espero que para mañana al menos repasen lo que hemos visto hasta el momento, así no hagan ejercicios, repasen los conceptos, repasen las ideas, repasen las definiciones, de pronto vayan, yo les he dicho que vayan haciendo un resumen de todo esto, pero si por ahí no lo han hecho, háganlo y no esperen para tener preguntas y querer resolver ejercicios un par días antes del examen. Mañana les digo también cuándo será la fecha del examen, o posiblemente les envío hoy en la tarde esa fecha. Voy a hacer por ahí las consultas con la coordinación académica de la sede a ver cómo se tiene pensado hacer la elaboración de esos exámenes finales, a ver si van a establecer fechas como se hace usualmente o qué disposiciones se tienen. Bien. Bueno, muchachos, entonces eso es todo por hoy, por ahora. Nos encontramos el día de mañana. Recuerden, vamos a hacer solamente ejercicios.